Amados amigos y hermanos, una vez más vamos a abrir las Sagradas Escrituras para comenzar una nueva meditación en la Palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo primero. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que nuestro Dios añada su bendición a la lectura pública de su palabra. El escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así dice la palabra de Dios. Nuestro tema es la vasija de aceite. Creo que con una lectura sola no vamos a compenetrarnos bien del relato bíblico y de aquel episodio maravilloso en la intervención del Eliseo, el siervo de Dios. Vale la pena leer unas 5 veces mínimamente el pasaje para compenetrarnos, consustanciarnos con la realidad que vivía la viuda pobre con sus hijos a punto de ser llevados por una deuda que su esposo había dejado, y por la actuación generosa del siervo de Dios. Vale la pena leerlo varias veces el pasaje. Empezamos por señalar, queridos hermanos, que los recursos de nuestro Dios no tienen límites. Sus manos generosas proveen ampliamente. Siempre hay abundancia de bendiciones para los que somos de Cristo, pues de su plenitud, de su abundancia, de su llenura, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dios nos invita a apropiarnos de toda su plenitud. Así señala el Salmo 81, versículo 10. Abre tu boca y yo la llenaré. Sus bendiciones son limitadas solamente por el hombre. Dios no limita sus bendiciones, es el hombre el que las limita.
En la vida del creyente llegan a veces momentos en que no quedan más vasos o vasijas para llenar, como en el caso de la viuda del pasaje bíblico leído. Pues la abundancia divina excede a nuestra escasa capacidad de recepción. No lo olvidemos eso. La abundancia divina siempre excede a nuestra escasa capacidad de recepción. La provisión cesa no por falta de la plenitud de Dios, sino por carencia en la capacidad receptiva del vaso. Fíjese, hermano, cuando el corazón del cristiano no ambiciona lo de arriba, cuando la fe del cristiano cesa de demandar, de pedir, y cuando la incredulidad que se apodera del cristiano pone límites al amor de Dios, es cuando el aceite deja de fluir. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Así dice en Juan 3:34. Dios no da el Espíritu por medida. Y dice Tito 3:6, pues lo derramó en nosotros abundantemente. En este milagro tenemos una visión y una enseñanza de la perfecta suficiencia de Cristo. Esta primera reflexión nos lleva a eso, a contemplar la perfecta suficiencia de Cristo. Dice en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiero que veamos 6 cosas en esta meditación inicial. Primero, en el verso 1, la mujer era viuda. La mujer estaba con deudas. Aquí tenemos una completa pobreza. La mujer vio su apoyo presente quitado. ¿Quién era su apoyo presente? El esposo murió. La mujer vio su esperanza para el futuro amenazada. ¿Cómo? Por el acreedor que iba a llevarse 2 de sus hijos como pago de la deuda pendiente. Y yo veo en esto un estado semejante al del pecador que no tiene con qué pagar, porque está vendido al pecado, como dice en Romanos 7:14. El pecador no tiene con qué pagar, está vendido al pecado, en una extrema pobreza espiritual. En segundo lugar, en el mismo versículo 1 vemos el clamor al varón de Dios. La mujer clamó a Eliseo, el varón de Dios. Y Eliseo es una figura de Cristo. Y Cristo es la única esperanza del pobre pecador. Porque Cristo puede salvar a los que por fe acuden a Él. Qué bueno es leer lo que dice en Isaías, el capítulo 53, los versículos 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, los pobres como esta viuda, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué palabras más preciosas
Y estas concuerdan con lo que dice en relación al Señor en Hebreos el capítulo 7, el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El clamor al varón de Dios fue la solución a la pobreza, al temor y a la desesperación de esta mujer. Así también el pecador puede acercarse al que ofrece el agua de la vida gratuitamente, sin dinero y sin precio, porque el Señor puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. En tercer lugar, tenemos en el versículo 2 esta palabra. ¿Qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Aquí hay una misericordia ofrecida. Misericordia ofrecida. ¿Qué te haré yo? El Señor dijo en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Amigo oyente, si tú no eres todavía de los que han recibido la más grande bendición que el ser humano puede recibir, como es el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna, acércate al Señor. Él no cobra. Sin dinero y sin precio te ofrece la vida eterna. Al que a mí viene, no le echo fuera. Pero hermano en Cristo, hemos olvidado que debemos ir cada vez al Señor en nuestras necesidades, porque su misericordia, sus misericordias, su fidelidad son nuevas cada mañana y tiene mucho para darnos. Los graneros de Dios siempre están llenos y siempre hay abundancia para los redimidos. En cuarto lugar, en el verso 3, tenemos una apelación a la fe. ¿Por qué? Porque el varón de Dios le dijo a la mujer, ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿Pero cómo? ¿Qué voy a hacer si no tengo más que una vasija de aceite? ¿Para qué voy a traer vasijas y muchas, no pocas, traer vasijas? Trae vasijas, vasijas vacías, no pocas. Qué lindo es leer en el capítulo 8, versículo 13 de Mateo, cuando el centurión se acercó al Señor para rogarle allí en Capernaum y decirle, Señor, mi siervo está gravemente paralítico, enfermo. Te ruego que lo cures. Y el Señor le dice, bueno, voy a ir a tu casa. No, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di tu palabra y será suficiente. Y el hombre le dio un ejemplo al Señor, diciéndole, yo también tengo gente a mi mando. A un soldado le digo, ve y va. Al otro le digo, ven y viene. Al otro le digo, haz esto y lo hace. Y el Señor se admiró, en todo Israel no he visto tanta fe. ¿Y qué le dijo? Ve y que sea hecho como creíste. Ah, el Señor apela a la fe. Sí, hermano mío, la mano de Dios está llena de bendiciones. Y está esperando que la mano tuya, la mano mía, pero una mano de fe, se levante y se encuentre con la mano llena de bendiciones. En el verso 7 tenemos una provisión suficiente. Dice, vino ella y le contó al varón de Dios.
Y el varón de Dios le dijo, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué lindo leer el Salmo 23. Y el primer versículo del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, deja que el pastor pastoree tu vida. Confía en Él, que nuestra fe no se separe de Él. Apeguémonos a Él como vasijas vacías. Que no haya ninguna basura en la vasija que interrumpa la llenura del Espíritu Santo. Y amigo mío, hay una suficiente provisión para el pecador en Cristo el Salvador y Señor. Y en el versículo 6 dice, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La suficiencia de Cristo nunca conocerá límites. Tengámoslo muy en cuenta, hermanos míos. La suficiencia de Cristo nunca conocerá límites. Solo sabremos de su plenitud en la medida que le demos lugar en nuestras vidas. Y ojalá hoy empecemos a darnos cuenta, a sacar lo que está en el vaso que no sirve y dejar que el Señor de su plenitud llene en abundancia ese vaso vacío, que Él quiere colmarlo hasta que podamos decir, mi copa está rebosando. Que Dios bendiga su palabra.